Hoy vamos a continuar entonces resolviendo otro examen del proyecto Maten. Este es el examen Maten 2019 y que nos va a servir bastante de práctica para el examen. Vamos a hacer esta número 1. Dice, considere los conjuntos A. Vean que A es un conjunto que tiene 4 elementos, A, B, C y D. Y B es un conjunto que tiene 3 elementos, el -1, 0 y 1. Y la pregunta dice, un posible gráfico para que f de A en B sea función corresponde a. Entonces recuerden que lo que tenemos que verificar son dos cosas. Primero, que todos los elementos de A se relacionan, ¿verdad? Y además que se relaciona con un único elemento de B. Entonces, si vemos las respuestas, vamos a ver aquí. Aquí se relaciona A, B, -1, -1 ni 0 no pueden ser elementos que están en el dominio, digamos, no son elementos que tienen que estar como primer componente, porque la primer componente tiene que ser A, B, C o D, ¿verdad? La segunda, vamos a ver 1, 0, -1, -1, tampoco, porque tiene que ser A, B, C o D. Esta A, B, C, D, ok, está bien, tiene todos los elementos del conjunto de salida, pero vamos a ver si se relacionan dos veces, el A con el 1, el B con el 0, el C con el -1 y el D con el -1. ¿Qué les parece esta? Esta es función. Según lo que hemos visto, sí es función. Claro, Y de no hecho, pasa la de nada. abajo no es la D no es función, porque en la D, tiene dos Es elementos de correcto. llegada. Exactamente. A, que se relaciona dos veces, se relaciona con el 0 y se relaciona con el -1. Dice, considere, en este número 3, dice, considere los conjuntos A, que tiene al A, B, C, D y E, y al B, que tiene el -2, -1, 0, 1 y 2. Con gráficos de asociación, ok, este gráfico dice que está el A con el 1, el B con el -1, el E con el 1, el D con el 1 y el C con el 2. ¿Cuál es el ámbito? Ok, nos preguntan por el ámbito. Bueno, el ámbito, recuerde que son los elementos del codominio que se relacionan. Ok, entonces, ¿cuáles son los elementos que se relacionan? El 1, por eso me dan el gráfico, porque con el gráfico yo sé cuáles elementos se relacionan. El 1, el -1, ya el 1 se repite, el 2. Entonces, el 1, el -1 y el 2. El 1, el -1 y el 2. Esta sería la respuesta correcta. El 1, esta no. -1, 0 y 1, el 0 no, porque el 0 sí es un elemento del codominio, pero no se relaciona con nadie. ¿Ve? Entonces la respuesta correcta es la B. Bueno, en esta pregunta nos dicen que hay que considerar la siguiente función. Bueno, si ustedes lo notan ahí, es una función cóncava hacia abajo, cuadrática, y hay que tomar en cuenta algunas cositas aquí. Vean, primero, aquí está abierto, ¿verdad? Eso es importante. Este punto está abierto. Significa que ni -3 es parte del dominio, ni tampoco 1 es parte del ámbito. Otra cosa que hay que notar es que ella aquí cierra, ¿verdad? Sin embargo, ella continúa aquí hacia abajo. Bueno, la primera proposición es el ámbito de f es de -infinito a -1. Bueno, voy a hacer aquí una línea, ¿sí? Y la voy a mover hacia arriba para verla. Entonces, bueno, esta flecha que está aquí, lo que me indica es que ella sigue hacia abajo. Entonces, el ámbito va a ser desde -infinito, sigue, ¿verdad? Hasta llegar hasta aquí. Tomando en cuenta que el 1 no, ¿verdad? Que fue lo que dije antes. Entonces, sí, el ámbito es de -infinito a -1. Esta es correcta. Después, el dominio. Recuerden que el dominio era una recta vertical. Entonces, la voy a mover. Recuerden que la flecha significa que ella sigue hacia la izquierda, entonces viene desde -infinito, llega hasta el -3, ¿verdad? Ahí hay que tomar en cuenta que ahí hay un punto abierto, el -3 no está en el dominio, y llega hasta el -1. Entonces, el dominio va a ser desde -infinito hasta -1, excepto el -3. Y ese no es el dominio que están dando. Entonces, significa que esa es falsa. Esta no. Y después dice que el -1 posee dos preimágenes. Eso quiere decir que este -1 es una imagen.
Entonces, si es una imagen, está en el eje Y. Entonces está aquí, el -1. Eso, me preguntan que si tiene dos preimágenes. Sí, tiene una aquí, esta, y tiene otra aquí, en este donde está el puntero. Entonces va a tener una como por aquí y otra por aquí. Sí tiene dos preimágenes. Entonces esta es correcta. Entonces sería la 1 y la 3. Sí. Yo al final, Bueno, nos preguntan en esta que dónde es la función es positiva. Entonces, bueno, ella es positiva en este trazo que está aquí, ¿verdad? De -2 a 5. Perdón, de 2 a 5. O sea que ya esta la podemos descartar porque en realidad en 0, ella de 0 a 2 es negativa. Y además es positiva, esta también la podemos descartar. Y además es positiva en este tramo, ¿verdad? En este trazo. O sea, de menos infinito hasta -1. Hay que tener cuidado aquí porque recuerden que estos siempre tienen que estar abiertos. Cuando yo tomo, cuando es positiva o negativa, tiene que estar abierto. Porque noten que este lo tiene cerrado. En realidad estas respuestas son muy parecidas. Nada más que este lo tiene cerrado aquí y el 2 también. Y el 5. Y aquí están abiertos. Y es que tienen que estar abiertos. Entonces, sí, la respuesta correcta es la C. En esta otra nos preguntan dónde la función representada es estrictamente creciente. Bueno, esta función es estrictamente creciente en este trazo. Entonces, ella va a ser creciente desde A hasta B. La respuesta correcta es la A. En esta pregunta, nos dicen o nos dan una ecuación cuadrática, una función cuadrática 9x al cuadrado más 9x más 1. Y nos dicen que hay que analizar las siguientes proposiciones. Dice, si m es igual a 6, f interseca el eje x en un único punto. Y lo que uno puede hacer, bueno, hay dos formas. Una es sustituir el valor de m aquí, ¿verdad? Y sacar el discriminante y ver que el discriminante da igual a 0. Por ejemplo, da mayor que 0 o da menor que 0. Y bueno, en este caso, cuando uno lo saca, cuando uno calcula el discriminante, pues va a dar 0. Otra forma de hacerlo es, yo sustituyo el 6 aquí y pongo esto en una calculadora y me va a dar solamente un único valor, menos un tercio. Entonces ella es verdad. Lo mismo sucede cuando yo sustituyo m igual a -6. Lo pongo en modo de 5,3 y se me va a dar un valor, un tercio. Entonces ambas son correctas. Dice, considera la función f que va de r a r, nos dan una función que es lineal, menos 2x más 3 sobre 4. Dice que hay que determinar, o bueno, ver las siguientes afirmaciones. ¿Cuál de ellas son verdaderas? Dice primero, su representación gráfica es una recta decreciente. Para yo saber si ella es creciente o decreciente, necesito saber cuál es la pendiente, ¿verdad? Y la pendiente es aquel número que acompaña al eje, acompaña a x. Entonces, ¿cuál es el número que acompaña a x? ¿O cuál es el factor numérico de x? El factor numérico de x sería este. Hay que tener cuidado aquí porque el 4, que es denominador, también es parte del factor numérico. Entonces, este número, ya simplificado, sería -1 medio. Entonces, la pendiente es -1 medio. Es negativa, es decreciente. O sea que este es verdad. La intersección de su representación gráfica y el eje de las ordenadas, o sea, el eje Y, ¿verdad? Dice que es 0,3. Bueno, recuerden que la intersección con el eje de las ordenadas o el eje Y siempre va a ser 0,b. Bueno, ¿quién sería B? B sería aquí 3, voy a ponerlo con otro color, sería 3/4. Sería este. Bueno, voy a cogerlo con todo y el signo. Este sería el B. Y este otro sería M. Bueno, B es 3/4, entonces en realidad él debería intersecar en 0,3/4. Eso quiere decir que esta no es correcta, solo la 1. Bueno, en esta número 13 me están preguntando, bueno, nos dan una función que es cuadrática y nos dan dos proposiciones, ¿verdad? Entonces la primera dice, no interseca el eje de las abscisas. Bueno, recuerden que el eje de las abscisas es el eje X. El eje de las ordenadas es el eje Y.
Entonces, para hacer la primera, lo que podemos hacer es resolverla con la calculadora. Usted, recuerde que para encontrar la intersección con el eje de las abscisas, uno tiene que hacer y igual a 0 y encontrar el valor de x, si existiere, ¿verdad? Cuando digo y igual a 0, es lo mismo que decir f de x igual a 0. Entonces, yo lo resuelvo con la calcu, 953, 3, menos 1 y 21. Y ella me da valores complejos. Eso significa que ella no va a intersecar, no interseca. Otra forma de darse cuenta es calculando el discriminante. No interseca. Si usted calcula el discriminante, pues el discriminante va a ser negativo, ¿verdad? Bueno, entonces la primera sí, no, es falsa. Y la segunda dice no interseca el eje de las ordenadas. Sí lo interseca porque aquí, este valor, recuerden que acabo de marcar, también lo voy a marcar con así. Este valor, el 21, me indica la intersección con el eje de las ordenadas. Eso quiere decir que él sí interseca el eje de las ordenadas y lo interseca en 0,21. Aquí, intersección con Y. Entonces esta sí es verdad, la número 2, la segunda. La respuesta correcta sería solo la 2. Aquí me piden, bueno, dice, considera el gráfico adjunto que corresponde a una función cuadrática. O sea, estos son los valores que son parte de una función cuadrática. O sea, el menos 4,19 es un punto del gráfico de esa cuadrática. Igual pasa con el menos 2,7, el 0,3, etc. Dice, según la información dada, el criterio de asociación de la función f es, bueno, vamos a ver cuál de estos 4 criterios son los que representan a la función que tiene estos puntos, ¿verdad? Bueno, hay uno de los valores que es, siento yo, el más fácil de determinar y discriminar. Siempre uno de los fáciles es el 0. Porque, vea, por ejemplo, digamos, yo podría usar este. Este ejercicio se resuelve, bueno, sustituyendo. Yo sustituyo esto en x y me debería dar esto en f de x. Entonces, si yo sustituyo aquí el menos 4 a la 2, me da 16, pero si a 16 le resto 3, no va a dar 19, más bien va hacia atrás, ¿verdad? Va a dar 13. Entonces, uno de los valores más fáciles para identificar en todas las opciones es este, porque es muy fácil de sustituir. Cuando yo sustituyo x por 0, pues va a dar 0, ¿verdad? Entonces, usando este valor, si yo sustituyo x en 0, me debería dar y igual a 3. Entonces, yo ya puedo empezar a descartar. Este no puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo sustituyo en 0, me da menos 3. Este sí puede ser, porque cuando yo sustituyo en 0, 0 más 3 me da 3. Este no, porque ese da 0. 0 más 3 por 0 da 0. Y este también. 0 menos 0 da 0. Es decir, que este ejercicio, con solo sustituir este valor, yo ya sé cuál es la respuesta correcta. Sería esta la respuesta correcta. Obviamente, los demás valores van a funcionar en la que yo encontré. Si yo sustituyo el 2, por ejemplo, en esta, me va a dar 2 a la 2, 4. 4 más 3, 7. ¿Verdad? También si sustituyera el 3. 3 a la 2, 9. Más 3, 12. Pero a la larga el valor más fácil era este. Entonces, bueno, la respuesta correcta es la B. En la pregunta 15 nos dice, dada la función f de R en R, si f es creciente. Esto es importante porque si ella es creciente, se resuelve de una forma, por supuesto, y si fuera decreciente, pues se resuelve de otra, ¿verdad? Y otro dato importante es que me dan un intervalo. Ella es creciente de 2 a 5. Esto es importante porque pueden haber valores en las respuestas, en estas, que no pertenezcan a este intervalo. Entonces hay que considerarlo. O sea, pueden haber valores que pareciera que cumplen ser creciente en una función f, pero que no está en este intervalo. Entonces hay que considerar esas dos cosas. Entonces se puede afirmar con certeza que, bueno, el 2 y el 5, bueno, este es un caso que les digo que hay que considerar el intervalo porque aquí me están diciendo la imagen de 2, pero 2 no está en el intervalo. Vean que está abierto. Entonces, esta ya la descarto.
Esta la tengo que descartar, no por ser creciente o decreciente, sino porque el valor 2 no está en el intervalo. Otra que tengo que descartar es esta. ¿Por qué? Porque el 0 tampoco está de 2 a 5. El 3 sí, por supuesto. El 3 está entre 2 y 5. Pero el 0 no. El 0 no está entre 2 y 5, entonces también tengo que descartarlo. El 4 y el 3 sí están de 2 a 5. Ahora sí, entonces voy a analizar si es creciente, ¿verdad? Si esos valores corresponden a una función creciente. El otro día les decía, en otro video también está, que la función es creciente si toda vez, voy a ponerlo aquí, si toda vez que un x1 sea menor que un x2, son valores del dominio, implica que la imagen de x1 también es menor que la imagen de x2. Esto significa que la función sea creciente. El decreciente, lo voy a poner aquí, por aquello en otra pregunta, el decreciente lo que hace es romper esa desigualdad. Digo romper en el sentido que vean que aquí es menor. La imagen de x1 es menor que la imagen de x2. Y corresponde también que, perdón, aquí estoy diciendo que x1 es menor que x2. Y corresponde también que la imagen de x1 sea menor que la imagen de x2. Ven que este signo de menor no se rompe, ¿verdad? Bueno, en la decreciente, si x1 es menor que x2, esa desigualdad se va a romper en el sentido que ahora la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. Esto me da una función, como resultado una función decreciente. Bueno, vean que yo no he puesto menor o igual, o en realidad puse menor estricto. Si aquí fuera igual, y aquí fuera igual, y aquí fuera igual, y aquí fuera igual, en realidad sería una función creciente o decreciente. Si no estuviera el igual, es estrictamente decreciente o estrictamente creciente. Bueno, entonces, ¿cuáles opciones? Vamos a ver si esta opción es verdad. Entonces, 4 es mayor que 3. Y ya dijimos que 4 y 3 cumplen estar en este intervalo. Si es creciente, debería de pasar que la imagen de 4 es mayor que la imagen de 3. Y correctamente están diciéndolo aquí, ¿verdad? Entonces, esta sería la respuesta correcta. Veámoslo con el 5 medios y el 9 medios. ¿Cómo es 5 medios con respecto a 9 medios? Bueno, 9 medios es 4,5 y 5 medios es 2,5. Eso quiere decir que 9 medios es mayor. ¿Cómo es la imagen? La imagen de 5 medios, vean que la imagen de 5 medios es mayor que la imagen de 9 medios. O sea que más bien esta sería decreciente, porque se está rompiendo el asunto de la desigualdad que les decía antes. Ve que aquí es menor, pero pasa mayor. Entonces esta más bien sería decreciente. Esta que acabo de escribir aquí sí sería creciente. Entonces sí, la respuesta correcta es la C. En esta 18 dice, considere las funciones f, que va de r menos 1 a 1, con f de x, x al cuadrado, perdón, x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Vean que aquí ella se define en 1 y en menos 1, y efectivamente aquí lo están tomando. Y f va de r a r con el criterio x más 2, y efectivamente el dominio es todo r. La primera proposición que hay que ver si es verdadera o falsa dice, el dominio en la función f compuesto g es importante. Otra cosa que aquí es importante es que usted, bueno, considere quién es o tenga en cuenta que es f compuesto g, no g compuesto f, ¿verdad? Eso quiere decir que actúa primero g y después actúa f. Es r de r excepto menos 1 y menos 3. Y el criterio de asociación de la composición es este. Bueno, nos están pidiendo dos cosas, ¿verdad? Yo creo que si calculamos el criterio de asociación, también me voy a dar cuenta si el dominio de la composición es R excepto menos 3 y menos 1. Entonces lo mejor es calcular el criterio de la composición. Entonces voy a calcular el criterio, ¿verdad? Entonces para calcular el criterio, tengo que hacer este procedimiento. ¿Quién sería f compuesto g de x?
Entonces, esto sería f de g de x. Esto significa que hay que sustituir la g de x en la x de f, que ya lo he dicho en otras veces, ¿verdad? Entonces, hay que sustituir esta g de x aquí, aquí y aquí. Entonces va a quedar g de x menos 1 dividido entre g de x al cuadrado menos 1. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar g de x. Igual usted pudo haber cambiado g de x desde el inicio, ¿verdad? Bueno, ¿quién es g de x? Aquí la tengo. G de x es x más 2. Entonces voy a cambiarlo, mejor voy a hacerlo aquí, porque me va a estorbar ese 6. G de x es x más 2 menos 1. Y abajo sería x más 2 al cuadrado menos 1. Bueno, arriba va a quedar x más 1. Y abajo va a quedar, hay que desarrollar ese cuadrado, ¿verdad? Que va a ser x al cuadrado, es una forma notable, más 4x más 4 menos 1. Arriba sigue dando x más 1. Y abajo va a quedar x al cuadrado más 4x más 3. Entonces ya encontré, bueno, voy a simplificarlo un poco. Voy a hacerlo aquí. Entonces, factoricemos este, que lo podemos hacer con la calculadora. Factorizar este, ¿verdad? Sería 9, 5, 3, 1, 4 y 3. Daría x más 1 y x más 3. Ya cuando uno lo factoriza, quedaría así. Aquí hay que tener un cuidado porque efectivamente usted puede cancelar ese x más 1 con ese x más 1, pero hay que tener cuidado porque para cancelarlo hay que establecer una restricción. X más 3. Estaba copiando. ¿Verdad? Efectivamente usted puede cancelar este x más 1 con este x más 1, pero solo en una, o sea, lo puede cancelar solo si usted considera que x no puede ser menos 1. Porque si x es menos 1, me daría menos 1, perdón, 0 en el denominador y bueno, 0 en el numerador, pero dando 0 en el denominador es un problema. Recuerden que siempre les he dicho que en el denominador no pueden haber ceros. Entonces, lo cancelamos y consideramos esto. Entonces, yo lo puedo cancelar y quedaría 1 sobre x más 3. Pero considerando que x no puede ser menos 1. Entonces dice, el criterio de asociación de la composición es 1 sobre x más 3. Sí, es correcto. Ese es el criterio de asociación. Y la pregunta anterior dice, perdón, en la proposición anterior dice, el dominio de la composición es R excepto el menos 3 y menos 1. Bueno, ya quitamos aquí el menos 1, pero también en el dominio hay que quitar, voy a ponerlo aquí, hay que quitar el menos 3, que es el que hace 0 ese denominador. Entonces, habría que considerar este y este. Voy a ponerlos de otro color. Esos dos, o sea que el dominio va a ser todos los números reales, excepto estos dos valores, que son los que indefinen. Y efectivamente, están quitando el menos 1 y están quitando el menos 3. Eso quiere decir que este también es correcto. Entonces, en este ejercicio, ambas son correctas. En esta pregunta nos dicen considere las funciones f, r excepto 0 a r con f de x igual a x al cuadrado menos 9 sobre x. Este es el criterio, ¿verdad? De esta. Y además nos dan otra función g, que este es el criterio de esa función. Y las siguientes afirmaciones. Dice, el dominio de la función f entre g es el conjunto tal y el criterio de asociación de la función f entre g es el criterio tal, perdón. Entonces, igual como en la pregunta anterior, mejor voy a calcular el criterio y después de que calcule el criterio me doy cuenta si efectivamente el dominio es el que me están indicando en la primera, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es el criterio?
Recuerden que el criterio de f entre g, voy a hacerlo aquí, de f entre g de x, es hacer f de x dividido entre g de x. Entonces, f es esta, x al cuadrado, menos 9 dividido entre x. Y la otra sería x más 3. ¿Ok? Ahora hago, aquí hay un 1. Y voy a hacer extremos por extremos, medios por medios. Este es el extremo, este es el otro extremo, por este, pero para hacerlo más bonito. Sería este, que lo multiplico por este. Y este, que lo multiplico por este. Entonces va a quedar x al cuadrado menos 9 dividido entre x por x más 3. Simplifico un poco, ¿verdad? X menos 3, x más 3. Es una diferencia cuadrada lo que está ahí arriba. Y abajo sería x más 3. Pasa lo mismo que en la anterior, la que acabo de explicar. Voy a poner esto un poquito más para acá. Pasa lo mismo que en la anterior. Se puede cancelar el x más 3, pero tiene que considerar que cuando lo cancela, escribir la restricción, que yo lo puedo cancelar, pero tiene que considerarse que x no puede ser menos 3. Ese menos 3 es el que hace 0, el denominador. Entonces me va a quedar solamente x menos 3 sobre x. Este sería el criterio. Y el criterio coincide con el que está ahí. Vamos a ver, para cambiar el color. Este sería el criterio, ¿verdad? Y aquí me dicen que el criterio es x menos 3 sobre x, correcto. Esta está bien. ¿Okay? Ahora sí, ¿cuál sería el dominio? El dominio, vamos a hacer otra aquí. El dominio, hay que considerar aquí, ¿verdad? Que hay un x en el denominador que no puede ser 0. Entonces x tiene que ser diferente de 0. Está bien. Pareciera, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque aquí dice r excepto 0. Está bien, sí, hay que quitar el 0. Pero recuerden que antes, para yo poder haber cancelado este con este, tuve que haber quitado el menos 3. Entonces, en realidad, el dominio correcto tiene que ser r excepto el 0, pero también hay que quitar el menos 3. Eso quiere decir que no, esta no es verdad. O sea, solo la 2, correcto. Solo la 2 es verdadera. En esta otra pregunta nos dicen, considera la función representada, ¿verdad? ¿Cuáles de las anteriores son o es inyectiva? Recuerden que para que sea inyectiva, cada imagen debe tener una única preimagen. No puede pasar que una imagen tenga dos preimágenes. Para ver eso podemos hacer una línea horizontal, ¿sí? Para determinar si alguna, recuerden que esta es una imagen, bueno, es una imagen si por ahí pasa la gráfica. Lo que queremos ver es si tiene más de dos preimágenes, o más de una, perdón, dos o más. Eso ocurre si esta recta que yo acabo de poner aquí toca al menos dos veces la gráfica. Entonces, la voy bajando, la voy a bajar y resulta que aquí, exactamente aquí, el 3, que es una imagen, tiene muchas preimágenes. ¿Cuáles preimágenes tiene el 3? Todas estas. O sea, esta, bueno, tiene muchas, en realidad, tiene infinita cantidad de imágenes. Todas, desde aquí hasta menos infinito, o sea, desde menos infinito hasta menos 1. Esta función no es inyectiva. Fuera inyectiva, voy a borrar esto. Fuera inyectiva, si solo, por ejemplo, aquí. Voy aquí. En este trazo, desde 3, desde menos 1, excluido, hasta 3, ella sí es inyectiva porque toca la gráfica una única vez. Entonces, bueno, esa no. Esta así.
porque ven que la recta esta horizontal, azul, solo toca una vez la gráfica. Entonces, esta sí es inyectiva. Esta sí, esta no. Solamente la 2. La respuesta correcta sería la B, Carlos. Lo que nos piden en esta pregunta es analizar, de acuerdo con la gráfica, ¿verdad?, el dominio, el ámbito, todos los que están preguntando. Bueno, ¿cuál es el dominio? El dominio sería desde menos infinito, porque esta recta va hacia acá, ¿verdad? Desde menos infinito hasta 5. Pero tengo que considerar que hay que quitar el menos 3 y el menos 2, ¿verdad? Este no se quita, el 3, porque aunque aquí no está incluido, aquí sí. Y después de 6 a más infinito. Por eso aquí va de menos infinito a 5, de 6 a más infinito, y le quito el menos 3 que antes dije y el menos 2. ¿Cuál sería el ámbito? El ámbito aquí hay que tener cuidado porque esta flecha continúa, ¿verdad? Eso es lo que indica. Entonces va a ser desde menos infinito hasta 5. Eso fue lo que puse aquí. La imagen de 3, si me dicen la imagen de 3 es porque este 3 es una preimagen. Entonces, como es preimagen, es este, no este, sino este. ¿Cuál es la imagen? Menos 2. Después me preguntan las preimágenes de 0. Okay. Si me están preguntando por las preimágenes, es porque 0 es una imagen. Entonces 0 está aquí. Y tengo que encontrar las X. Entonces las X serían 5, negativo, menos 1, 1, 4 y 8. De hecho, aquí los puse. Ve, todos estos tienen por imagen el 5, el menos 5, el 0, perdón. El 0 tiene por imagen el menos 1, al 1, al 4 y al 8. Por eso es esta la respuesta. El menos 5, el menos 1, el 1, el 4 y el 8. En conjunto donde es negativa, hay varios, de menos infinito a menos 5, de menos 1 a 1, yo puse aquí de menos 1 a 1, de 3 a 4 y de 8 a más infinito. Cualquiera de esos es correcto. Y un intervalo donde es creciente, hay varios también, de menos infinito hasta menos 3, de 0 hasta 3, no, incluso de 0 hasta 5. Hay que excluir el 5 y nada más. Cualquiera de esos intervalos también va a funcionar.